Bienvenidos a la niebla maldita. Yo soy el del más allá y seré su locutor esta noche. Antes de empezar, de parte del equipo de la niebla maldita, me gustaría agradecer a todos nuestros oyentes y suscriptores por el apoyo continuo. Nuestro objetivo es brindarles a todos ustedes un breve respiro de la vida cotidiana con nuestras historias de terror. Esperamos seguir haciéndolo durante muchos años y nos encantaría que todos ustedes nos acompañaran. Y sin más preámbulos, únase a mí mientras nos adentramos en lo desconocido, así que siéntese, relájese y disfrute del entretenimiento de la noche. El llanto del marinero. Era una noche sin luna en alta mar. Las olas golpeaban con furia el casco de la vieja nave La Tempestad, un barco pesquero que surcaba las aguas más traicioneras del Atlántico. El capitán de la embarcación, un hombre de rostro endurecido por los años y el salitre, conocido solo como Salazar, se encontraba en su camarote. El viento ululaba como si una entidad espectral rodeara el navío, y aunque su tripulación había aprendido a convivir con los ruidos de las profundidades, aquella noche había algo más. Algo que helaba la sangre. Salazar tenía un secreto que lo atormentaba desde hacía muchos años, uno que lo perseguía cada vez que su barco se adentraba en aguas profundas. Era el único sobreviviente de un naufragio del que nadie hablaba. El Albatros, un barco desaparecido hace más de 20 años, había llevado consigo a toda su tripulación a una tumba acuática, o eso se creía. Salazar había sido rescatado por un mercante días después del naufragio, pero desde entonces su suerte no había mejorado. El mar parecía cobrarle cada vida a la que había sobrevivido. Cada hombre que se unía a su tripulación estaba condenado. El rumor se extendía entre los marineros, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. El que lo hacía, desaparecía. Unos decían que era una maldición, otros que Salazar estaba loco. Pero lo cierto era que en cada travesía de la tempestad, un hombre caía al abismo del océano y nunca más se le volvía a ver. Y cada vez que uno de ellos desaparecía, en las noches más silenciosas, se oía un llanto desgarrador entre el rugido del viento. Un llanto que, según los viejos del puerto, no era de este mundo. Aquella noche, mientras el viento aullaba y las olas azotaban la nave, Salazar estaba solo en su camarote, repasando los viejos mapas de navegación. Su mano temblaba ligeramente al trazar el curso, consciente de lo que el destino tenía preparado para él. Afuera, la tripulación luchaba contra el temporal, pero sus gritos se perdían entre los sonidos de la tormenta. Sin embargo, un sonido rompió la monotonía del caos, un sollozo profundo y grave que parecía provenir de las mismas entrañas del barco. Salazar alzó la vista, su piel palideciendo. Ese llanto, lo reconocía. Era el mismo que había escuchado la noche en que el Albatros se hundió. Salió apresurado de su camarote, corriendo hacia la cubierta. Los hombres también lo habían oído. Un círculo se había formado alrededor de la barandilla, sus rostros aterrados, señalando hacia el mar. «Capitán, mire», gritó uno de los marineros. Salazar se acercó al borde y su corazón se detuvo. Allí, entre las olas agitadas por la tormenta, una figura humana emergía del agua. Su rostro estaba hinchado, blanco como el hueso, sus ojos vacíos como pozos sin fondo. Era imposible, pero ahí estaba, el primer oficial del Albatros, ahogado hace 2 décadas. Su cuerpo se alzaba lentamente, como si el mar lo estuviera devolviendo. Y entonces habló, aunque sus labios no se movían. «Salazar, nos abandonaste», su voz sonaba en la mente de cada marinero, retumbando como el trueno. «Es tu turno». El capitán retrocedió, pero era inútil. El agua comenzó a burbujear alrededor del barco, y una a una, las almas de los que habían perecido bajo su mando aparecieron entre las olas.
Sus manos huesudas se extendieron hacia la cubierta, buscando llevarse consigo a los vivos. Los marineros gritaban, intentaban escapar, pero las almas se aferraban a sus tobillos, arrastrándolos al abismo. El llanto espectral aumentaba en intensidad, como un coro de condenados que lamentaba su destino. Salazar cayó de rodillas, incapaz de moverse, sabiendo que su hora había llegado. Aquellas almas lo habían esperado por mucho tiempo y ahora venían a por él. El barco comenzó a inclinarse peligrosamente hacia un lado, como si las profundidades quisieran devorarlo todo. Salazar vio cómo su tripulación desaparecía, uno tras otro, siendo tragados por las aguas. Y entonces, el primer oficial volvió a hablar. Pagarás por cada vida, hasta que el mar quede satisfecho. Con una última mirada a las sombras que lo rodeaban, Salazar sintió una mano fría como el hielo apretar su cuello. No hubo resistencia. No la había la primera vez, y no la habría esta vez. La tempestad comenzó a hundirse lentamente, consumida por el llanto del marinero maldito. Cuando los primeros rayos del amanecer acariciaron el horizonte, no había rastro de la tempestad. Solo el vasto y silencioso océano. La maldición de Salazar se había cumplido, pero su llanto, aquel lamento profundo y desesperado, aún se oía en las noches de tormenta. Dicen que quienes navegan cerca de las aguas donde se hundió el barco maldito, pueden escuchar su eco en el viento, y aquellos que lo oyen están destinados a sufrir el mismo final. El llanto del marinero se convirtió en una advertencia entre los marineros, una historia que se susurraba en las tabernas portuarias, pero de la que nadie quería hablar demasiado. Porque en el fondo, todos sabían que, aunque el mar reclama a sus muertos, algunas veces, no los deja descansar en paz. Esto ha sido El del Más Allá. Esperamos que hayas disfrutado la historia de esta noche. Únete a nosotros nuevamente mañana a la medianoche, hora del este, para una nueva historia de la niebla maldita. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario. Nos encantaría saber de usted e intentamos responderle lo antes posible. Comparte el video con familiares y amigos para ayudar a hacer crecer la comunidad de la niebla maldita. Si te gusta nuestro contenido, nos encantaría que nos invitaras a un café. Para seguir adelante y el dinero sobrante se invertirá en convertir nuestras historias en cortometrajes para su entretenimiento visual. La información está en pantalla y en la descripción del video. Y, por último, no olvides escuchar las otras historias en nuestro canal. Si eres lo suficientemente valiente,